Estimados y estimadas, bienvenidos a otro video del CEMAT. Hoy haremos un problema de nivel gaussiano y para esto necesitaremos términos de divisibilidad. ¿Cuántos números enteros positivos de 4 cifras tienen la siguiente propiedad? Es divisible por 2, por 3 y la cifra de las unidades es el sucesor de la cifra de las decenas. Considere solo los casos donde la unidad de 1000 es distinta de 0. Bueno chicos, espero hayan tenido suerte resolviendo el problema, de lo contrario no se preocupen, veamos cómo lo resolvimos nosotros. En un comienzo vemos que nos preguntan, nos dicen cuántos números positivos de 4 cifras, que lo vamos a representar de la forma A, B, C, D, cumplen las siguientes 3 propiedades. 1, que sean divisibles por 2, que sean divisibles por 3 y la cifra de las unidades es el sucesor de la cifra de las decenas. Primero veamos una especie de preliminar. ¿Cuál va a ser el preliminar? En el primer caso, para que algo sea divisible por 2, el número debe terminar en un número par. Entonces debe terminar en los números 0, 2, 4, 6 u 8. Ya. La siguiente condición que vamos a ver es que la cifra de las unidades es el sucesor de la cifra de las decenas. Pero vamos a ver esta condición ya una vez que ya hemos impuesto la condición de que sea par. Entonces podemos terminar solamente con esto, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a poder dividir los siguientes casos. Este caso lo vamos a descartar porque no va a poder ser el sucesor, pero me quedaría con este caso, este caso, este caso y este caso. ¿Cómo me quedarían? Las terminaciones, es decir, las terminaciones de la forma C, D, me quedarían de la siguiente forma. Me quedarían como, podría ser 1, 2, podría ser 3, 4, podría ser 5, 6, y podría ser 7, 8. Ya, una vez que tenemos estos 4 casos, vamos a estudiarlos de la siguiente manera. Pondremos los casos acá. El primer caso sería con terminación 1, 2. Recuerden que el 1, 2 sería el CD en este caso. En este caso sería C, C, D igual a 1,2, que es el caso 1, 2. Ya. En el primer caso, tenemos que ver qué hacemos ahora con los números A y B. Debemos imponer la condición de que sea divisible por 3. ¿Cómo podemos ver que alguien sea divisible por 3? Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Es decir, que en este caso, que el 3 divida, vamos a poner un punto y coma, el 3 divida a la suma de cada cifra del número. Entonces, en este caso sería A más B más C más D. Esa sería la condición. Entonces, si tenemos esta condición, va a ser divisible por 3 y las otras dos condiciones ya las habíamos impuesto. Entonces veamos qué pasa con este primer caso. En este primer caso tenemos que los números son 1 y 2, ¿cierto? Si sumamos esto nos daría 3, por lo tanto ya es múltiplo de 3. ¿Qué tendríamos que imponer ahora para que siga siendo múltiplo de 3? Es decir, entonces que AB siga siendo múltiplo de 3. Pero ahora veamos qué ocurre con AB. El A pertenece a los elementos de este conjunto, que sería desde el 1 hasta el 9. Y el B pertenece a los elementos de este conjunto, que sería del 0 hasta el 9, ¿cierto? ¿Por qué acá arriba no podemos poner el 0? Porque en este caso no nos quedaría un número de 3 cifras, o sea, de 4 cifras, nos quedaría un número de 3 cifras, ¿cierto? Ya, entonces, una vez que tenemos eso, todas las opciones posibles que tenemos acá son 90. 90 opciones posibles, claro. Yo aquí puedo poner los números desde el 10 hasta el 99, ¿cierto? Luego de eso, de estos 90 números, esto yo los puedo dividir en 3 grupos. ¿Cuáles van a ser los 3 grupos? Los grupos van a ser los que me den resto 1, al dividirlos por 3, los que me den resto 2 al dividirlos por 3 y los que me den resto 0. Resto 0. Y todo esto es al dividirlos por 3. Ya. Tenemos estos 3 grupos, pero resulta que los 90 números posibles, los 3 grupos son simétricos. Por lo tanto, en realidad aquí tengo 30 números y 30 números. Dado que van a haber 30 números que tengan resto 1, 30 que tengan resto 2 y 30 que tengan resto 0 al dividirlos por 3. Entonces, el primer conjunto, el primer tipo de forma me va a entregar 30 números posibles. ¿Qué ocurre ahora? Nos quedan los otros casos. ¿Cuáles son los otros casos? Los otros casos son que sean con terminación 3, 4, con terminación 5, 6 y con terminación 7, 8. Pero ¿qué ocurre en este caso? Yo voy a seguir dividiendo por 3. Entonces, toda la cantidad de números posibles que me queden, es decir,
todos los elementos de la forma A, B, esos 90 números, se va a ir repitiendo y va a ser análogo en este caso cómo se calculan los otros 30 números. Es decir, para este caso, y para este caso, y para este caso también saco 30 números. Entonces nos quedarían 30 por cada uno, sería entonces 30 por 4 y sería un total de 120 números. Ya. Recapitulemos un poco la idea. ¿Cómo sería? Nos piden que hagamos un número de 4 cifras. Escribimos un número de 4 cifras de forma general. Luego de eso nos piden que cumpla ciertas condiciones. Esas condiciones es que sea divisible por 2, que sea divisible por 3 y que la cifra de las unidades es el sucesor de las decenas. Primero imponemos la primera condición. Para que algo sea divisible por 2 debe terminar en un número par. Entonces mis posibles casos son el 0, el 2, el 4, el 6, el 8. Ahora, vamos a imponer la tercera condición. La tercera condición es que la cifra de las unidades es el sucesor de la cifra de las decenas. Entonces, tenemos que ver que sea el sucesor, pero en este caso tenemos que descartar el caso del 0 y nos quedarían todos estos casos posibles. Y ahí podemos llegar a esta combinación que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego analizamos un caso en particular y logramos ver que al terminar con CD en 1, 2, podemos ver cómo se comporta el AB y que nos dan 90 números. De esto podemos dividir lo que nos queda en 3 grupos posibles, ya que estamos dividiendo en 3, siempre nos va a quedar de resto 1, resto 2 y resto 3, y cada uno de estos elementos tiene 30 números. Luego solamente nos sirven 30 números, además de eso tenemos otros 3 casos posibles, entonces sería en total 30 por 4 y nos da 120 números, ¿ya? Eso chicos, espero se haya entendido el problema, nos vemos en el próximo video.